Ay, 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 Hazak. Ay, 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 juntos cantaremos hoy. Ay, 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 Hazak. Hazak, Hazak. Hazak, Hazak. Estamos esperando que se vayan conectando poco a poco. Shabbat Shalom para todos. Libertador, Benifase, Hazak, 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 Benifase, Hazak, Hazak, Yaka, Yako, yo, 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 Hazak, Yaka, yo, 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 Hazak, Nashib, Yaka, yo, 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 Hazak. Nashib, Yaka, yo, 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 Hazak. Hazak, Hazak, Benifase, Hazak. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Baruch Hashem, estamos ya conectados a través de Instagram y ya tenemos unas cuantas personas conectadas. Y bueno, es un placer realmente poder compartir nuevamente con ustedes en esta parashá, que justamente estamos poniendo Hazak, Hazak, Beni Hazek, esfuérzate, esfuérzate, esforcémonos, porque acabamos de terminar el libro de Vayikra. Hoy estamos culminando el libro de Vayikra para dar comienzo la semana que viene al libro de Bat Midbar. Y bueno, este libro de Vayikra realmente nos lo comimos, nos lo devoramos prácticamente en un mes y medio. Ha pasado rápidamente. Ya los últimos 3 Shabbat han sido de 2 parashot cada uno, ¿no? Y bueno, hoy nos toca
dos parashot también. Nos toca Behar y Bejucotai. Behar en el monte y Bejucotai en mis estatutos. Estos son las dos parashot que nos tocan el día de hoy para culminar el libro de Vayikra. Un libro de ordenanzas, un libro comúnmente, como le conocemos, levítico, sobre las ordenanzas a los levitas y también aparte del pueblo de Israel sobre todo lo que son los mandamientos y todo lo que la voluntad del Eterno plasmada en su bendita Torá. Vemos también cómo este libro que hemos estudiado durante todo este tiempo nos va indicando sobre el orden sacerdotal en sí, sobre el Mishkan, el tabernáculo, donde se centra prácticamente todos los sacrificios, todo este sistema de poder compensar lo que veníamos hablando hace unos Shabbat atrás, sobre ese vacío que hay entre el hombre y el Eterno, bendito sea. Todo se centra prácticamente en lo que en un principio estaba, que era justamente estar en la presencia del Eterno, compartiendo con Él, que Él estuviese con nosotros, como lo fue en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, el paraíso, como muchos también le llaman, como muchos también le dicen. Entonces es importante que nosotros veamos que el centro de todo esto es que se perdió a raíz del pecado del primer Adán, que se perdió esa comunión íntima con el Eterno, bendito sea, donde él caminaba con Adán, con Java, y caminaba en el huerto y tenía una comunión permanente del Eterno Creador con su creación y con el hombre mismo, donde el hombre mismo podía buscar del Eterno y donde era una comunión, vamos a decirla, espiritual, una comunión divina. Y eso se perdió a raíz de la desobediencia del mismo hombre. Y hay un vacío durante todo ese lapso de tiempo y donde el Eterno toma a un hombre como es Abraham y de Abraham forma un pueblo. Isaac y Jacob forman nuestro pueblo de Israel y donde le es entregado su voluntad, sus mandamientos y una forma de cómo el hombre puede vivir una vida acorde a lo que mejor era en un principio en el huerto del Edén y tener una comunión con el Eterno, bendito sea, donde Él fuera nuestro Elohim y nosotros fuésemos su pueblo, donde Él pudiese estar en medio de nosotros y caminar en medio de nosotros y tener una comunión y poder ser aceptables delante de su presencia. Y en esto se centra prácticamente el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, un orden de cosas, de liturgias, un orden de sacrificio, un orden del Mishkan, un orden de las tribus, un orden de los levitas, de los sacerdotes, para poder hacer justamente eso delante de la presencia del Eterno. Donde Moshe veía eso en la presencia del Eterno. Eso está permanentemente en los Hashamayim, en los cielos, en la presencia del mismo Eterno, bendito sea. Y donde eso que Moshe vio, es lo que está plasmando para hacerlo con el pueblo de Israel, y lo vemos en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico. Prácticamente todo esto es un principio, es un resumen de lo que va a pasar en el próximo libro, en el próximo Sefer que vamos a leer de Bamidbar, en el desierto, cómo ya se ejecuta todo lo que el Eterno está haciendo por la misma desobediencia de nuestro pueblo de Israel, que tuvo que prácticamente caminar y vagar 40 años viviendo este sistema en su presencia y dependiendo totalmente del Eterno. Entonces, es sencillo a veces tratar de pasar de un libro a otro, pero hay que buscar la profundidad, el sentido, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero dar un cordial saludo primeramente a nuestro rabino, que está ahí tras bastidores en la parashá de hoy, y también a toda nuestra comunidad Beit Jacob, que
estamos a la distancia todavía por este tema pandemia, este tema de restricciones en la ciudad y en distintos lados. Un saludo cordial a cada uno de ellos, a los que siempre se conectan, a nuestros hermanos que están siempre pendientes en el Instagram, a los que no pueden por distintas circunstancias, que el internet aquí en nuestra ciudad capital, Caracas, no nos ayuda mucho, es bastante conflictivo y bueno, pueden verlo repetido, queda en el reel del Instagram, pueden verlo en repetición y a veces, bueno, repasar un poco la parashá. También a nuestra congregación hija, allá en Los Teques, Bellacob Los Teques, con el Roe Yoris y su esposa Jetsi y toda la comunidad de allá de Los Teques también. A nuestros hermanos que están en el Valle también. Los que están en Guarenas, también una congregación que está en Guarenas, unos hermanos que nos siguen desde Guarenas. En Maracaibo, nuestra congregación hermana de Beit-Lehem, con el Roe Yohanan, y también Beit-Lehem Sur, una sede también que se abrió hace poco, con el Moré Efraín. También una bendición para todos ellos, siempre estamos pendientes y están siempre muy pendientes de nuestras transmisiones. A nuestros hermanos también que están allá en Margarita, las congregaciones de Margarita, que también están muy pendientes, y en algunas partes del país también. Y bueno, nuestros hermanos que internacionalmente también nos ven, familias que se han ido para Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina. Tenemos también a nuestros hermanos y amigos de Brasil, distintas partes de Brasil, Curitiba, que tenemos bastante gente en Curitiba. En México también nos están viendo, parte de Latinoamérica, Costa Rica, Estados Unidos, España y bueno, distintos países que a lo mejor se me escapan ahora, que son las que nos han manifestado y que nos han escrito en las redes sociales. Ya entrando en materia con respecto a la parashá del día de hoy, Behar y Bejucotai. En el boletín que el rabino siempre pasa vía mail y por los grupos de WhatsApp de la congregación, si usted está interesado en recibir el boletín, puede escribirnos al privado y nosotros con gusto le estaremos pasando el boletín de un resumen de las actividades de la congregación y también de la parashá semanal. Recordando que comunidadjudíabeyacob.com es nuestra página web, puede visitarlo y puede estar al tanto de todas las festividades, de las fechas. Tenemos temas también muy interesantes de estudio en nuestra página web, comunidadjudíabeyacob.com, lo puede buscar allí tranquilamente, ¿ok? Y bueno, ya dando comienzo, el resumen de las aliyot, de las lecturas del día de hoy, están en Vayikra, capítulo 25, versículo 1, hasta el capítulo 27, 34, dando por culminado este Sefer de Vayikra, como ya lo dijimos anteriormente, el libro de Levítico. Y el resumen que nos pone el rabino en el boletín del día de hoy, de este Shabbat, pone la primera aliyá, que va desde el capítulo 25, versículo 1 al 18, nos habla sobre el año del jubileo, Yobel. Nos habla sobre el año sabático y de la tierra, que nosotros debemos respetar cuando hay un año sabático y no sembrar durante ese año en la tierra. Y las leyes sobre la honestidad en el comercio, las distintas leyes cuando uno va a comerciar. Estamos haciendo un resumen de lo que está en las aliyot de las lecturas del día de hoy. La segunda aliyá, la segunda lectura, capítulo 25, desde el versículo 19 al 28, nos habla sobre la bendición divina en el año del Yobel y la reparación de las tierras, la recuperación y reparación de las tierras, cómo se recuperan las tierras, cómo vuelven a sus dueños originales, cómo se alquilan o se permite labrar la tierra, pero ya en el año del Yobel vuelve a sus dueños originales. La tercera aliyá, capítulo 25, desde el 29 hasta el 38, capítulo 25, versículo 29 al 38, nos habla sobre las leyes de las ciudades amuralladas, la ayuda al necesitado y las leyes sobre el préstamo para nuestro prójimo o las personas que nos rodean, y más si son hijos de Israel.
Tenemos la cuarta aliyá, la cuarta lectura, capítulo 25, desde el versículo 39 hasta el capítulo 26, 9. Leyes de los esclavos, de los judíos y de los gentiles, y recompensa sobre el cumplimiento de las misbot que el Eterno nos da. Vamos a estar hablando parte del día de hoy de justamente de esta aliyot, de la cuarta aliyot y de la quinta aliyot, que también es desde el capítulo 26, versículo 10 al 46. Nos habla sobre el castigo y destrucción por desobediencia de los preceptos que el Eterno nos ha dado y el arrepentimiento de las generaciones futuras. Vamos a estar tocando también este tema de la quinta aliyá. La sexta aliyá, capítulo 27, del 1 al 15, nos habla sobre las leyes de las valuaciones caritativas de las personas y de los animales. La séptima aliyá del capítulo 27, desde el 16 al 34, ya dando por culminado el libro, nos habla sobre la evaluación caritativa de la tierra, las leyes, obligaciones sobre monetarias y sobre las donaciones. Eso es en sí un resumen de todas las lecturas, como están separadas y que las hemos venido estudiando día a día, cada una para que la podamos entender muchísimo mejor. Ahora, ya entrando en materia con respecto a esta parashot. Esta semana, estudiando las parashot, vinieron muchas cosas a mi mente y bueno, le doy gracias al Eterno, bendito sea, y quiero compartirlo con ustedes. Y yo me imagino que el Eterno también habrá hablado a ustedes y les habrá revelado cosas, y si es así, entonces coincidiremos, porque la palabra del Eterno es una y nos revela para dónde es que nos va dirigiendo. Voy a centrarme en el capítulo 26, más que todo en la parashá Bejucotai, es donde me quiero concentrar. No se puede abarcar en el poco tiempo que tenemos.